Bendiciones, mis amados. Dios le bendiga de una manera especial. Dios le guarde. Sean todos ustedes bienvenidos a un video de Excelencia Cristiana Televisión. Es su hermana y amiga Zuleika Valdés. Complacido, señores, de estar con ustedes. La paz y la misericordia de Dios reine sobre sus vidas. Y hoy vamos a tener un tema para la gloria de Dios, que yo sé que usted se va a sentir motivado a entender lo que se está hablando a través de este poderoso tiempo. Pedro, ¿fue traición o fue el miedo? Así que vamos a pedirle al Señor en esta hora que dirija este tiempo, porque yo sé que va a haber algo que lo va a motivar a usted a leer las Escrituras y a confiar más en el Señor. Señor, gracias por este momento que tú nos has permitido, Señor. Te pido en esta hora que sea tu poder, tu verdad, tu Espíritu Santo que guíe este momento, que esta palabra puedan entrar y penetrar a los corazones y que no importando, Dios mío, nuestra circunstancia, permítenos, Señor, creer en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Pedro, ¿miedo o traición? Así que yo quiero que entendamos este punto, ya que se ha visto muchas personas que han hablado mal de Pedro, de uno de los discípulos de Jesús, quien la Biblia menciona que fue un poco introvertido, que fue muy cercano a Jesús, fue uno de los discípulos que más se acercó a Jesús, que tuvo una plena confianza con el maestro y que muchas veces salía con cosas que otros no se atrevían. Siempre los grupos, nosotros vemos la característica que siempre hay uno que salta con cosas al aire, que los demás no se atreven, hay muchos que son rezagados. Y si usted estudia las escrituras de los 4 evangelios, Pedro siempre fue el más que se daba a notar, quizá por su personalidad. Otros destacan a Pedro como Pedro el explosivo, pero hay muchos que condenan de que esta persona que decía confiar en Dios, que decía que era uno de los mejores amigos de Jesús, pues entonces termine traicionándolo. Entonces queremos aclarar este punto, porque ¿qué fue lo que llevó a Pedro a ese momento? ¿Qué sintió Pedro? Porque en ese momento podemos ver que era un momento de mucha tensión. Fue un momento donde había persecución por el mismo Jesús hacia su ministerio, hacia lo que él hacía, hacia los milagros, los prodigios, y también que estaba por dentro eso que muchos de los escribas y fariseos pensaron que Jesús lo que quería detronar ese imperio en ese entonces, pero no es lo que en realidad era. Y como ya querían llevar al maestro a un punto de que el maestro sea vituperado, perseguido, los discípulos se vieron en un sendero muy peligroso. Entonces hay muchos que condenan esta parte. ¿Será que Pedro traicionó a Jesús o fue el miedo que terminó que él cometiera ese error? Entonces vamos a aclarar este tema porque es muy interesante. Llega un momento en nuestra vida que amamos a Dios, lo tenemos como nuestro suficiente Salvador, no nos vemos sin su presencia, no nos vemos fuera de la gracia de Dios. Pero de repente llega algo en tu vida que te hace cometer un error y tú dices, ¿pero por qué lo cometí? Porque dentro de mí no era lo que yo quería, no era lo que yo anhelaba, no era lo que yo percibía ser. ¿Por qué actué de esa manera cuando en mi interior yo lo que quería actuar de otra forma? Entonces somos muy, vamos a decir, acelerado a la hora de juzgar a los demás y decir, bueno, él lo hizo porque estaba escrito. Otros dicen, él lo hizo porque era necesario de que traicionara para que haya un ejemplo bíblico. Pero, ¿qué sintió Pedro en ese momento que lo llevó a esa conducta? ¿Realmente podemos decir que Pedro fue un traicionero o podemos decir que él actuó por miedo? En estos momentos no puedo decir que estoy defendiendo al apóstol Pedro, pero sí puedo dar un aclarando de las tantas cosas que se ha dicho a través de los tiempos acerca de la conducta de Pedro. Pero primeramente nosotros tenemos que aclarar este punto. La traición es más bien cuando nosotros
decidimos actuar de una manera que el otro no está esperando, que nosotros ya le habíamos prometido. Es como traicionar la lealtad, una palabra que tú le diste a alguien, que tú dijiste por ejemplo, en el caso de Pedro, Pedro siempre le decía a Jesús, yo voy a estar contigo, Jesús, yo voy a estar contigo en todo momento. Pero vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a ir al libro de Mateo, su capítulo 26, versículo 33 hasta el 35. Dice de la siguiente manera: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, dice el verso 34, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Wow, Dios mío. Pero voy a leer esta versión que dice, leo el mismo versículo de la Biblia, Mateo 26, 33, 35. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahora bien, yo aclaré la primera parte que habla acerca qué es la traición. Vemos un Pedro explosivo que cada vez que Jesús decía algo, él sentía una emoción y decía, yo estaré contigo, maestro, yo a ti no te voy a abandonar. Cuando Jesús era perseguido por los escribas, fariseos y aquellos políticos en ese entonces, porque era prácticamente política, los que estaban frente a, vamos a decir, a los distintos puestos, que se veían amenazados por Jesús, Pedro veía que Jesús estaba en un momento, ay, mi maestro, lo quieren perseguir, lo quieren atacar, lo quieren vituperar. Pero había un Pedro que hablaba desde el fondo de su corazón y decía, yo no te voy a dejar. Jesús siempre decía, va a llegar el momento en el cual ustedes van a ser dispersados. Va a llegar un momento que el Hijo del Hombre va a tener que padecer por los pecados de esta humanidad. Pero ellos quizás esa parte no entendían de qué se trataba en sí. Porque recuerden las escrituras que muchos pensaban que Jesús había llegado en ese momento para establecer un reino en ese momento, no para el perdón y pecado de la humanidad, no para remendar, como dice la escritura, que se necesitaba un cordero inmolado para quitar el pecado del mundo. En ese entonces vemos a un Pedro que siempre estaba decidido. Vemos a un Pedro que decía, yo te amo, yo no te voy a abandonar. Wow, mire, lo que más me impacta es el encuentro que tuvo Jesús con Pedro cuando Pedro estaba en la barca. Vemos a un Pedro atribulado, estresado. Señores, un Pedro estresado totalmente. Porque cuando Jesús le dijo, tira la red, él le dijo, Señor, pero nosotros pasamos la noche entera en esto, no te burles. Y estoy parafraseando, no te burles de nosotros. Pedro, tira la red. El maestro quería hacer algo en Pedro que quizás nosotros no entendíamos, pero a través del Espíritu Santo podemos tener la visión que había un Pedro que confiaba más en él mismo que en lo que podía pasar alrededor. Yo a Pedro lo he identificado como una persona que se siente que puede llevar la carga, que se siente que tiene control de todo, que se siente que él puede a pesar de todas las pruebas y las dificultades. Yo veo un Pedro que siempre está sacando la cara por los demás. Pero había algo que Jesús quería mostrarle a Pedro en todo este proceso. Y es que aunque tú seas líder, aunque tú seas explosivo, aunque tú tengas ideas, vamos a decir, porque Pedro era un comerciante, pescaba para vender. Y vemos a un Pedro que él le decía, pero yo pesqué toda la noche. O sea, yo tiré toda la noche la red y no funcionó porque tú me estás diciendo. O sea, ¿quién eres tú para decirme algo que yo tengo años practicando y que no he podido? Quiero decirle que Dios ama a las personas que siempre son confiados,
que Él le muestra las cosas y lo pueden hacer, pero también a Dios le gusta a las personas que ellos se rinden, que hay un rendimiento delante de la autoridad de Dios. Vemos a un Jesús en la barca que le está diciendo, Pedro, lanza la red de nuevo. Y él dijo, wow, pero otra vez yo voy a volver a lanzar la red, otra vez yo lo voy a volver a hacer. Pero no me quiero enfatizar tanto en ese episodio. Solo quiero decirte que había algo que Cristo quería lograr en Pedro. ¿Cómo Cristo veía a Pedro? Jesús veía a Pedro como un amigo y veía a una persona que él podía confiar. Porque recuerde las escrituras cuando Jesús le dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, en lo que hemos leído, dice, ¿qué nos impide a nosotros ser lo que Jesús o Dios quiere que nosotros seamos? Fíjense, Pedro era pescador de peces y Jesús lo llamó a pescar hombres. Él lo apartó para él. Pero tenía un Pedro que saltaba con cosas, algunas positivas y otras negativas, que quizás los que andaban con Jesús pero estaban calladitos no iban a recibir esa respuesta. Por ejemplo, encontramos un Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, donde que Pedro reaccionó de una manera, a ti no te va a acontecer eso, o como decimos los dominicanos, yo no voy a dejar que te pase eso a ti. Entonces Jesús dice, apártate de mí, Satanás, porque me estás sirviendo de tropiezo a lo que Dios ha establecido para este tiempo. Vemos un Pedro que se dejaba llevar por las emociones, pero al mismo tiempo se sentía bien, se sentía que él podía, que él era valiente, que él lo podía todo, y había una confianza fingida sobre este hombre. Había también alguien por dentro asustado por los problemas. Pedro puede representar a las personas que tenemos una característica que fingimos ser fuerte cuando por dentro el mundo se nos está cayendo arriba. Y el único que conocía esa parte débil de Pedro se llamaba Jesús. Quizás muchos, parafraseando lo que rodeaban a Jesús, cada vez que Pedro saltaba con esto se sentían como que Pedro era el más fuerte que todos, o porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quizás lo que estaban alrededor decían, Pedro es el fuerte, Pedro es el más fuerte de este lugar. Pero Jesús quería mostrarle a Pedro lo que había en su interior, que detrás de esa careta de fingir que lo podía todo, Pedro representaba verdaderamente lo que era la incapacidad por sus propias fuerzas. Sin más preámbulo, Jesús representaba la vocación singular de Pedro en la imagen de la roca firme. Cuando Jesús le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero, ¿por qué Jesús le dijo en ese momento a alguien que él sabía que lo iba a dejar en un momento? Porque Jesús siempre vio a Pedro con los ojos de lo que él es y no de lo que él podía hacer. Por ejemplo, quiero repetir esta parte. Jesús nos llama como él nos ve, no por nuestras debilidades. Tus debilidades, mis debilidades, no definen el camino, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Quizás iba a haber un Pedro que iba a decir, yo no lo conozco, o se iba a apartar en el mismo momento que Jesús iba a ser vituperado. Pero Jesús sabía que dentro de ese Pedro había un Pedro más allá, con una visión más grande, con una visión más empoderada. Pero antes quiero hablar, ¿por qué Pedro llegó a incurrir en lo que pasó? Recuerden que Pedro se sentía muy seguro. Incluso el maestro decía cosas y Pedro quería como taparle la boca a Jesús con sus buenas palabras. Cuando leemos en el capítulo, Gloria al Señor 26, del versículo 33-34, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, acababa Pedro de decir,
yo estaré contigo hasta la muerte. En ese mismo momento, el maestro lo mira y le dice, Pedro, yo no estoy jugando. Pedro, dentro de ti hay miedo. Pedro, te conozco. Y muchas veces delante de las personas nosotros no queremos mostrar fuerte. Muchas veces delante de las personas queremos mostrar que somos los más grandes. O sea, contra nosotros nadie. Que somos la roca. Pero ¿por qué Jesús lo señaló como roca? La roca, piedra, es lo primero que Jesús llama y lo nombra roca sobre la cual construirá su iglesia. Dice que representa una persona muy firme. Pero, ¿qué tiene que ver una persona firme? ¿Cómo comparamos una persona que es firme siendo un traicionero? Muchas veces nosotros cometemos cosas que a la misma vez después nos arrepentimos. En mi criterio personal, yo no veo a Pedro como un traicionero en sí que gestionó la traición, sino en sí alguien que tuvo miedo en un momento y abandonó el proceso. Por ejemplo, hay muchas personas hoy en día que dicen amar a Dios, pero tienen miedo que le sucedan muchas cosas en su vida. La cual mucha gente dice, pero eso es traición. Puede decir que sea traición, pero hay dos tipos de traiciones. Hay una que es planificada y otra por la reacción del momento de la persona. Cuando la persona ve que su vida es amenazada, cuando la persona ve que su vida está atentada contra cualquier peligro, tiene una reacción diferente a lo que quizás esa persona pensó en algún momento. Ahora bien, cuando tú traicionas a alguien, es como defraudar a esa persona a algo que tú pronunciaste y dijiste. No será así. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿O cuántas veces nosotros dijimos a alguien, cuenta conmigo en ese momento de problema? Cuenta conmigo en ese momento de dificultad. Cuenta conmigo en ese momento de dolor. Yo estaré contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Yo estaré contigo en ese momento de ese hospital. Yo voy cuando te vayan a operar. O si tú tienes un problema económico, yo estaré ahí también. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Yo sé que lo hemos dicho muchas veces y son pocas las veces que hemos cumplido. Y esto puede decir que es falta de lealtad a nuestras palabras y también a las palabras que le dimos a los demás. Aunque, dice Pedro, aunque muchos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Ahí hay un duro golpe que le da la vida a Pedro, en entender que las cosas no son por nuestra fuerza, sino por la fuerza en sí de Dios. Y que en ese momento Pedro se sintió tan vulnerable como aquellos que nunca le dijeron a Jesús que lo iban a abandonar. Sin embargo, en ese mismo momento, Pedro le dijo, yo no te voy a abandonar, y los otros dijeron, así mismo será, estaremos contigo, maestro, hasta la muerte. Pero ¿por qué la Biblia enfatiza? Porque dice la palabra del Señor que todos corrieron, que fueron desperdigados, que se fueron huyendo. Pero ¿por qué la traición de Judas y la traición de Pedro fue enfatizada tanto en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque eran los discípulos que más cercanos estaban a Jesús. Con esto te digo que las traiciones que vienen a tu vida, los dolores de parto que está recibiendo tu ministerio, vienen de personas que tú le confiaste tus problemas, vienen de personas que tú ayudaste, que los alimentaste, que te sirvieron como hijos espirituales y que hoy en día son las personas que están ventilando todos los problemas que tú tienes en tu casa. Y en ese momento uno dice, pero ¿cómo esto es posible? Si lo ayudé tanto, si le di una palabra, si lo amonesté, si le di amor, si le di cariño en ese momento, si cada vez que él me despertaba de madrugada yo estaba ahí, si yo tenía que orar con esa persona 24 horas, si tenía que pagarle algo, yo estaba ahí.
¿Por qué? Y ahí viene la respuesta a esa pregunta. Porque quiero formar tu carácter para que seas a prueba de todo. Para que no te agarres, que tu fe no se centralice en una persona, sino que tu fe sea puesta en Dios. Más bien, a veces el miedo nos impide lograr nuestros sueños. Nos impide querer que los demás, o sea, creer en los demás y confiar en alguien, confiar en nuestras posibilidades, intentar cosas nuevas que nos impiden aprender y superarnos. Aquí estamos hablando de que por qué Pedro hizo eso. Hay una canción que mi abuelo cantaba mucho, que decía 3 veces te negó Pedro. Y dice, tal vez lo hizo por temor, tal vez lo hizo por vergüenza, tal vez lo hizo por error, por ignorancia o torpeza, pero como quiera demostró el Pedro frágil que había dentro de él. El Pedro que tenía miedo, temor, espanto. El Pedro que decía, yo estaré contigo donde quiera que vaya, o yo he pescado la noche entera, tú no me tienes que mandar a mí. Ese Pedro en ese momento cayó. Ese Pedro en ese momento sintió temor, sintió miedo, se asustó. Pero como quiera Jesús le dijo a él, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El nombre de Pedro significa roca, presenta estabilidad, solidez y fidelidad eterna. Quiero decirte algo en este momento. Y es que los pecados, las dificultades, los procesos que tú presentas el día de hoy, eso no define tu propósito. Lo que define tu propósito es creer lo que Dios ha dicho de ti. Quizás Pedro huyó, quizás Pedro negó a Jesús, quizás Pedro lo negó 3 veces y dijo, yo nunca he andado contigo, yo nunca he estado con él, yo nunca he hablado con él. Pero Pedro se recordó, yo parafraseando, recordó el momento que Jesús dijo, tú me vas a negar, pero tú eres la roca. Tú eres la roca donde yo voy a edificar mi iglesia. Y hay gente aquí que tienen que entender que aunque le han fallado a Dios, que aunque han negado, o sea por miedo, o por traición, o por burla, o por rechazo, o han recibido una marca de la infancia y están sumergidos en la droga, en el alcohol, hay un Jesucristo que no dijo eso de ti. Hay un Jesucristo que no dijo que tú eras un drogadicto. Hay un Jesucristo que no dijo que tú eras un traicionero. Hay un Jesucristo que dijo, yo te voy a usar a pesar de los procesos, a pesar de tu condición. Yo te elegí a ti. Alabado sea el nombre de Dios. Tus debilidades no definen lo que Dios tiene para tu vida. Las cosas, las pruebas, las dificultades que tú estás atravesando en este momento, las veces que te preguntaron en tu trabajo si tú eras cristiano o no eras cristiano, eso no define tu trabajo, eso no define lo que tú eres, no define lo que tú puedes ser en Dios, si confías en lo que Dios ha dicho de ti. Usted puede juzgar como usted quiera y decir en ese momento, Zuleika, él fue un traicionero. Yo no le voy a quitar la verdad, pero sí le digo que llega un momento en nuestra vida que a uno lo asustan. Y entonces uno comienza a hacer las cosas a la manera de uno, no a la manera de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te dijo a ti, no vayas a ese lugar? Y tú fuiste porque tú dijiste, yo lo tengo que hacer porque no tengo otra opción. Porque te invadió el miedo. Pero cuántas tierras que tú tienes espiritualmente por conquistar, tú no las has dejado, tú no las has conquistado, porque el miedo, la inseguridad te ha invadido. Un día te mostraste fuerte delante de un escenario, predicando, adorando a Dios, buscando la presencia de Dios.
adorando y glorificando a Dios y diciéndole a mucha gente, tú vas a poder, tú esto y aquello, pero cuando se te presentó a ti, quisiste salir huyendo. Cuando te calumniaron, quisiste salir huyendo. ¿Cuántas veces le diste una palabra de vida a alguien y le dijiste, mira, Jehová Jireh, Jehová va a proveer, Jehová es tu Dios, tu proveedor? Pero cuando te llegó la escasez, ¿sabes lo que hiciste? Quisiste abandonar. Cuando te llegó la escasez, dejaste de ir a la iglesia, de congregarte. Y quizás no es porque tú no amas a Dios. Tú quisieras entregarte por completo a la obra de Dios, pero tienes miedo de que por tú negarte a ti mismo no puedas obtener cosas que no vienen de la mano de Dios. ¿Cuántas mujeres si fueron abandonadas, vituperadas, maltratadas por hombres? Ahora que estamos en el mes de la no violencia contra la mujer, el mes de la mujer, porque lo celebramos. ¿Cuántas mujeres están ahí atadas a un hombre narcisista por miedo a no salir y prefieren aguantar, prefieren ser maltratadas por miedo a salir, por miedo a enfrentar la realidad? Y es fácil juzgar. Es fácil decir, Pedro fue un traicionero. Pero el momento que le llegó la prueba a Pedro, mi pregunta es, ¿tú crees que tú hubieses sido fuerte en ese momento? Ay, Espíritu Santo, habla, Espíritu Santo. El momento de tú demostrarle a Dios que tú lo amas, este es el preciso momento que tú tienes que escoger para hacer una reconciliación con tu Señor. Que no importando que tú lo abandonaste porque hiciste algo para obtener dinero, tuviste que salirte del evangelio porque te estaba ofreciendo un trabajo, pero no aceptaban cristianos. Te metiste a vivir con una persona que no es tu pareja, que el Señor te ha dado por dinero. Te fuiste de esa iglesia porque alguien, el enemigo, lo usó y te fuiste de ahí, pero esa es la iglesia en que tú amas. Esa es la iglesia en que tú quieres estar, pero por cobardía huiste. Por cobardía soltaste el ministerio porque se te levantaron unos cuantos hermanos. Por cobardía has dejado tantas cosas porque tuviste miedo de que otros, gloria sea al Señor, te enfrentaran. Pero déjame darte esta palabra. Sea miedo o traición, como quiera, Cristo te ve como lo que Él te formó. Él le dijo a Pedro, tú eres mi roca, Pedro. Sobre ti voy a edificar la iglesia. Sobre ti lo voy a hacer. No importa que más adelante tú me traiciones. No importa que más adelante salgas hablando de mí y diciendo que no me conoces. Yo sé lo que hay en tu interior y quiero fortalecerte. Quiero darte a entender esa debilidad que tienes, pero al mismo tiempo quiero fortalecerte a través de la reconciliación conmigo. Porque Pedro, a pesar de que huyó, de que cogió miedo, de que dijo, no aguanto más, no puedo más, esto no lo voy a vivir yo. Yo amo al maestro, pero me van a matar a mí también. Que a pesar de todo eso, Jesús dijo, tráigame. Cuando ya Jesús fue resucitado, dijo, y tráigame a Pedro también. Porque Jesús sabía que a pesar de todo, Pedro tenía un corazón que se humillaba. Pedro lloró amargamente. Porque muchas veces el miedo hace que nosotros cometamos errores, cosas que nosotros no queremos cometer.
Cosas que vienen a nuestra vida que quizás queremos arreglar. Pero lo importante de esto, que el fin de Pedro no fue lo mismo que el fin de Judas. Porque Judas no encontró la restitución. Lo malo de caerse, lo malo de pecar, es que en una de esas caídas que tú tengas, tú no encuentres el camino para poder levantarte. Te invada un espíritu de culpa que después tú no halles cómo poder sanar esa situación. Lo malo de pecar es que nosotros, en vez de levantarnos, podemos quedarnos en el suelo. Pedro fue muy inteligente. Yo me imagino que Pedro recordó ese momento que Jesús le dijo: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre esa fe, sobre ese despertar, sobre esa reconciliación que tú tienes, Pedro, conmigo, yo voy a edificar mi iglesia. Pero ¿cómo Jesús va a confiar en un hombre que le traicionó, o que le negó, o que se mandó corriendo, como decimos aquí en Dominicana? Porque Jesús ya sabía que había un Pedro arrepentido. Si lo único que te hace falta a ti es arrepentirte, pero Zuleika, es que peco a cada rato. ¿Tú sabes por qué tú pecas? Porque tú tienes miedo de volver a caer y por eso no quieres reconciliarte con tu Dios. Pero en el nombre de Jesús yo te digo a ti que no es con tu fuerza. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Es con la fuerza del Dios grande, del Dios invisible. Dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. No es con tu fuerza, mujer, que ese hombre va a venir a los pies de Cristo. No es con tu fuerza que tus hijos van a volver al arrepentimiento. Es que tiene que reconocer que a pesar de que tú te crees que intentaste pescar la noche entera y que tú tienes habilidad como tenía Pedro, hay un momento que aunque los peces estén ahí, el milagro no va a ocurrir. Porque Dios lo que quiere es que tú dependas absolutamente de Él y que entienda que Él quiere restituirte y cambiarte. Eva se maranda la bacaya. Rema baixatara baba. Y que me encienda la baba baixitara baba. Hay un Dios que quiere restituir tu confianza en Él. Es tiempo de que tú te veas como Dios te ve. Es tiempo de que dejes de estar pensando que te marcaron con una palabra, que tú no vas a poder avanzar, que tú no vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Es tiempo de que te levantes y digas: yo voy a vencer, porque Jesús dijo que yo soy más que vencedor. Aleluya. La palabra de Dios es vida, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Ahí tú vas a encontrar la verdadera esencia de por qué fuiste creado. No tengas temor, no tengas miedo de lo que va a venir. No tengas miedo de que te acusen, no tengas miedo de que en la escuela o en el colegio o en el trabajo o en cualquier lugar te señalen. Si tú pones tu confianza en el Señor dice que va a estar contigo, que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que siempre va a estar a tu lado, que siempre te va a proteger, que siempre te va a cuidar, que no importa que los demás se burlen de ti, que te persigan, que te vituperen, el Señor va a estar contigo, donde quiera que tú estés. Alabado sea el nombre de Dios. Levántate en esta hora, sacúdete el polvo, porque es tiempo de que tú no te quedes en esa noche turbia cuando Jesús fue apresado. Que tú no te quedes en esa noche turbia cuando le fallaste a Dios. Que ya llegó el día, el amanecer, en la cual Dios te necesita para su obra. Gloria al Señor.
Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias al Señor por las personas que están viendo este video y que serán impactados, serán levantados, vivificados por esta palabra. Gracias, Señor. Yo te pido que cubra a cada cristiano, que cubra a cada ser, que cubra cada aliento de cada persona. Que esos Pedros que están caídos, que están vituperados, que están siendo perseguidos, que están tristes, hoy ellos puedan levantar la cabeza. En el nombre poderoso de Jesús. Fue su hermana y amiga Zuleika Valdés. Dios les bendiga. Shalom, shalom.